don José Blandón. Buenos días, don Fernando. Yo creo que a mí hay una obra que me encanta, que es Guerra y Paz. Yo creo que León Tolstoy tal vez tiene una de las obras maestras de la literatura mundial. Y más o menos cerca de la página 1000, cuando Napoleón, este hombre en su grandeza, pues, entra en la cabeza de Napoleón, y Napoleón frente a Moscú dice, ¿y ahora qué? Sí, cuando yo llego a algún lugar, obtengo lo que quería, ¿qué pasa después? Ayer esas dos manifestaciones casi pedían linchamientos y borrar el sistema político panameño, pero ¿y ahora qué? ¿Qué pasa después? Y es la gran incógnita que se debe tener, porque todo el mundo está hablando de desaparecer lo que está en todo el panorama político, pero reemplazarlo ¿con qué? Don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, qué agradable conversar con Fernando. A mí me agrada el nivel de manejo de tu conocimiento en la cultura, en la guerra, en la historia, en la economía, en todo. Porque no solamente fíjese lo que he dicho, la guerra de la paz en la página 1000. Y yo he escuchado a mucha gente, cuando habla del Don Quijote de la Mancha, decir que los perros ladran, que no sale nunca. Eso no está en el libro. No está en el libro. Eso es una invención. No existe tal dicho como ese que esté en el Quijote. Pero bueno, tú has tocado un punto, déjame darle un par de noticias. Estamos a 8 días de los carnavales. 8 días de los carnavales y se acabó el mes de febrero y vamos ya en el tercer mes del año. Vamos a entrar al último mes del primer trimestre del 2017. Así que todo lo que piensan que está matando tiempo, el tiempo los está matando a ellos. Algunas noticias buenas. Primero, la noticia más importante es que el béisbol juvenil se traslada aquí al Rock Caru y Herrera y Los Santos, los muchachos de Herrera y Los Santos, esos jóvenes peloteros, han dado un espectáculo increíble. Exacto. En las tablas y en Herrera. Creo que ha dejado a la fanaticada de ambas provincias satisfecho. Ese juego en Herrera de 12 innings me recordaba a mí aquellos años de gloria de Herrera y de Los Santos, de Peluco y de Castro allá en Los Santos. Yo tengo un gran aprecio por Los Santos, pero en béisbol jamás iría a Los Santos. No, bueno, es que eso es como el que va al Barça y va al Real Madrid. Si Los Santos juega contra el planeta Marte, va a Marte. Yo voy al planeta Marte. Pero en el resto, soy santeño. Aprecio mucho a los hombres y mujeres de Los Santos, a la mujer, la belleza de las mujeres, a la amistad, la franqueza de los santeños, pero yo soy Herrera. Eso es. Lo felicito porque han dado un gran espectáculo. Esta es una serie de 3 ya. El que gana 2 de los 3 se acabó esto. Y los muchachos han hecho un gran esfuerzo y espero que lo hagan, pero ya desde este momento han dejado en alto el nombre las dos provincias. De sus provincias y los felicito por ello. Bien. Otra cosa importante. Ayer nos enteramos de la calificación que mantuvo Fitch sobre Panamá BB estable, grado de inversión. Entonces, recordemos un poquito, grado de inversión se obtuvo en esta nación bajo la administración del presidente Ricardo Martinelli. Y eso significa, para usted que nos está escuchando, ¿y eso qué quiere decir grado de inversión? ¿Qué importancia tiene? Tiene una gran importancia, porque el grado de inversión, el análisis de riesgo mide los niveles de incertidumbre de cualquier país. Cuando usted tiene grado de inversión, una calificación de ese tipo, usted lo que está diciendo al mundo es que usted tiene condiciones financieras, económicas buenas, y como consecuencia, su tasa de riesgo es menor y el spread que se paga sobre el libro, el interés que usted pide por préstamo, hace que el dinero, tanto público como privado, en la República de Panamá sea más barato. Que, por ejemplo, en Brasil, que, por ejemplo, en Venezuela, para darle algunos ejemplos. Y nosotros, en medio de toda esta crisis, mantenemos el grado de inversión. Esa es una noticia, una muy buena noticia, buena para la economía y nos está indicando a nosotros que estamos jugando con un tesoro acumulado, no por la administración Varela, sino a lo largo de nuestra historia, que lo logramos en la administración Martinelli con grado de inversión. Y con un alto crecimiento, nuestra tasa de crecimiento es más baja, estamos en un proceso de desaceleración en términos del crecimiento, pero estamos creciendo en positivo, pero tenemos liquidez para hacerle frente a nuestras responsabilidades como Estado y privadas, porque tenemos un centro financiero
bancario de alto nivel de liquidez y tenemos suficientes recursos para hacerle frente a nuestra deuda. Eso es lo que quiere decir lo que estamos diciendo y como consecuencia el costo del dinero público y privado es más barato y la inflación sigue siendo baja. Eso es una buena noticia. En medio de esto ahora le hablo por qué esta cosa es buena y por qué lo que tú estás señalando en la economía es tan malo. Pero otra noticia importante que tiene que ver con esto. ¿Usted recuerda cuando yo le estaba diciendo que el periódico La Prensa estaba manejando este problema del financiamiento del Metro 2 con información incorrecta y sesgada? Bueno, yo le había dicho que ya el financiamiento estaba listo y no se firmó porque el componente FCC de 400 millones, Carlos Slim había pedido que esa parte la manejara su banco y como consecuencia se hizo una nueva división y hubo que replantear el financiamiento, pero ya el Metro 2 tiene su financiamiento asegurado. Falta la firma y algunas correcciones, pero ya eso está, el banco dio su visto bueno al paquete de financiamiento. Esa es una buena noticia, ¿sabe para quién? Para todos los potenciales usuarios del metro en el área del este de la ciudad, donde más de 500,000 personas se van a beneficiar directamente de poder llegar al centro de la ciudad y a su trabajo en 15, 20 minutos. En vez de las 2 o 3 horas que diariamente le da para ir y para. De manera que estas 3 cosas, el béisbol, la economía y la economía nuevamente, sigue siendo noticia. Las finanzas. ¿Qué es lo que no es noticia? La política. Y voy a darle un par de noticias que no son buenas. Internacionalmente tampoco. Ayer escuchaba al presidente Trump en una conferencia de prensa. Vergonzoso. Vaya a la conferencia de prensa, mi querido amigo. Larga. Una conferencia en la que el presidente actuaba como le gusta actuar, un alto nivel de narcisismo en su expresión, en su manejo, ¿no? Pero además rudo, tough, innecesariamente. Pero me llama la atención una cosa. Hace unos días, el señor Maduro en Venezuela toma la decisión de sacar de circulación a CNN. Medida que yo rechazo, porque eso es atentar contra la libertad de información a la cual tiene derecho todos los pueblos del mundo. Pero el presidente de los Estados Unidos ayer ataca precisamente a la CNN y le dice que es mentirosa y le dice de cuánta cosa hay en el mundo. Pero fíjese lo más curioso de ese ataque del señor Trump a el CNN. Dice él, dice Trump, en inglés voy a decírselo en español. Las filtraciones que salen de la Casa Blanca son ciertas, pero las noticias que publica CNN son falsas sobre esa filtración. Si las filtraciones son falsas, entonces como la noticia puede ser falsa. Y da un ataque a los medios de comunicación increíblemente violento. Entonces yo me pregunto, ¿qué le puede decir el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Venezuela con respecto a la libertad de expresión? Porque el propio presidente de los Estados Unidos está atacando la enmienda 1 que habla sobre el derecho de información en la libertad de prensa, freedom of the press, en los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con el presidente Trump en algunas cosas que ha planteado. Por ejemplo, ¿en qué yo estoy de acuerdo con el señor Trump? Una relación buena entre los Estados Unidos y Rusia es buena para el mundo. Entre Estados Unidos y China es buena para el mundo. ¿Por qué? Son potencias nucleares, particularmente Rusia, que tiene suficientes cohetes para sacarnos la ñeca a todos, y Estados Unidos a todos. Entonces, solar entero. Para mí, que ellos se entiendan, para mí es un avance sustancial. Yo estoy de acuerdo con él. Pero la industria armamentista de los Estados Unidos quiere esa confrontación. ¿Así? ¿Para qué? Para mantener su negocio de industria. ¿Así? Yo estoy de acuerdo con Trump en eso. Yo estoy de acuerdo con Trump, por ejemplo, en que hay que mirar hacia adentro de las economías y fortalecer, porque el sistema de libre comercio ha destruido las economías de muchos países y ha beneficiado al capital financiero, a la economía virtual, dejando la producción de bienes como una cosa inmaterial. Se toman decisiones desde arriba que quiebran compañías y se muere el empleo y a nadie le importa, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con el señor Trump en que hay que mirar esas cosas. Pero lo que no estoy de acuerdo con el señor Trump es la forma como él está haciendo, gobernando y faltándonos el respeto a nosotros en nuestros continentes. Bueno, le digo todo eso porque ayer él quiso escoger un reemplazo a su
jefe de consejo, a su asesor de seguridad, y resulta que el vicealmirante le dijo, no señor, yo no quiero. Después me puse a averiguar dónde estaba este vicealmirante. Él trabaja para una empresa armamentista de los Estados Unidos, porque todos los generales va para allá. Y él dijo, no, aquí yo estoy bien, mejor me quedo aquí, porque esto en la Casa Blanca es un desastre. Y él dice que no, que la Casa Blanca se maneja con una maquinaria bien ajustada. Bueno, todo eso pasó ayer. Y sus efectos mundiales, hoy la noticia es esta famosa conferencia de prensa llena de cualquier cantidad de barbaridades. Pero vamos al plano local. Efectivamente, ayer hubo 2 manifestaciones, una de un nivel de organización y de militancia y de movilización a tono con el sentir del sindicato de trabajadores de la construcción, activa, masiva diría yo, y otra pequeña de militantes de la llamada sociedad civil. Y yo siempre tengo por costumbre no mirar tanto el tamaño de las manifestaciones. Es importante cuando tú dices, bueno, aquí todo es Panamá, entonces tú te das cuenta que todo Panamá no le paran ni bola a lo que le están diciendo, porque hay otras preocupaciones en el pueblo panameño. Pero el tono de las manifestaciones es una expresión de hacia dónde nos están llevando. La incapacidad política ahora. Fíjense que les puse las noticias económicas y financieras, porque a pesar de la falta de capacidad política para manejarnos, yo escuché por ahí a alguien que decía que hay una crisis judicial. No. En Panamá hay una crisis política. Y parte de esa crisis está en la judicialización de la política. Esa es parte de esa crisis. No es el sistema judicial. El sistema judicial está dañado porque los políticos no han querido hacer la transformación a la Constitución que nos permita a nosotros poner orden en la justicia. Es una reforma postergada, igual que la reforma educativa. ¿Por qué no quieren educarnos? Porque prefieren mantenernos como clientes electorales. Pobres, incultos, ignorantes y manipulados. Manipulables. Eso es lo que quieren. Pero el sistema está colapsándose políticamente. Afortunadamente, la estructura económica que hemos construido los panameños a lo largo de nuestra historia, con la liberación del sistema colonial, es lo suficientemente fuerte para resistir todas las torpezas políticas que hemos hecho. Y particularmente ahora nos encontramos en un callejón, yo diría, casi sin salida. Porque las salidas ya son pocas. Ya las salidas, estamos prácticamente en calle arriba y calle abajo. Eso que usted va a ver en los carnavales. Y entonces, fíjese, en vez de aliviar la crisis política para un entendimiento, entonces vienen los radicales. ¿Qué vamos a llegar a ningún entendimiento? Hay que entregar las cabezas de todo el mundo. Ese discurso destructivo, ¿le hace bien a los trabajadores de nuestra patria? No. Este es el discurso que quieren los sectores económicos poderosos que quieren apoderarse, que deben quedarse con todo. Como los Pac-Man económicos, esos que quieren que ustedes jueguen Pac-Man, eso que se come todo, bueno, eso que se comen todo los negocios. Bueno, y fíjense que eso está llevando a ese sector económico a quedarse con todo el pastel o pretender quedarse con todo el pastel en detrimento de la mayoría de los panameños que nos quedaríamos sin empleo ante una recesión que podría llevarnos la crisis política. Entonces fíjense, este fin de semana hay encuestas. Entonces usted mire el gobierno haciendo cosas para la encuesta. Pero yo le voy a decir algo de hoy viernes. Si se hace la encuesta, mire la palabra que uso, si se hace la encuesta adecuadamente, siguiendo los patrones que dice tener la ficha técnica, yo no puedo nada más que predecir, que desde ahora le puedo predecir, por la curva que yo tengo, que el presidente Varela seguirá cayendo en la apreciación de su desempeño de gobierno. No hay nada en el panorama de estas 4 semanas que me indique a mí que algo va a pasar positivo. Nada. ¿Y los carnavales? Nada, no, porque los carnavales son después de la encuesta, porque la encuesta debería hacerse este fin de semana, debería hacerse, pero las mediciones que tenemos nosotros nos indican a nosotros que el gobierno sigue cayendo. Y no hay nada que me diga a mí, que justifique a mí un despunte de gobierno. ¿Por qué? Porque la crisis política se sigue
profundizando. Las declaraciones del señor Fonseca fueron un golpe mortal a la credibilidad del sistema con respecto al gobierno. Y las revelaciones de corrupción, no solamente de casos de Odebrecht, porque ahí vienen otras nuevas revelaciones en estos días, de otros casos que están haciendo un daño terrible al sistema político. Y usted ve, por ejemplo, toda esta movilización de ayer, salvo Suntra, estos son clérigos sin parroquia. No hay capacidad de movilización. ¿Y saben por qué? Porque ese lenguaje no es el lenguaje de movilización de las masas populares. No lo es. El problema que tiene Suntra, que sí tiene capacidad de movilización, es que su lenguaje es demasiado radical para captar la simpatía del centro de este país. Y el momento en que lo haga, el triunfo de ellos. ¿Y cuál es el meollo de este problema? Hombre, el pueblo panameño quiere o no quiere el Metro 2. Dígame nada más. Claro que lo quiere. ¿Quién no quiere el Metro 2? Los que tienen carro, los que viven aquí cerca de la ciudad, los que tienen su problema resuelto, pero el que viene de allá, de la 24, de Pacora, claro que quiere. Mira el proyecto más popular en Panamá, ¿cuál es? El Metro 1. Metro 1. ¿Y por qué la gente recuerda a Ricardo Martinelli? Por las obras que realizó, que le lograron mejorar la calidad de vida del panameño. Entonces, es la calidad de vida del panameño la que estamos discutiendo. Ellos están discutiendo eso en estas acusaciones que están haciendo. No, entonces nos hemos llenado de información mitad cierta, mitad falsa. No tanto así. Un poquito cierta, la mitad falsa y la otra inventada. Porque puede ser cierta o puede ser falsa. Entonces, en ese mare magnum, ¿qué hemos hecho? Fíjese el caso de Francolini. Acaban los hijos de Ricardo Martinelli de dar una explicación de cómo se manejaban esto. ¿Por qué quisieron meter a Francolini en el caso del mole Los Andes? Pretendían decir que es que ese mole era controlado por los hijos de Martinelli. Fíjense que desde el 2003 ellos no tienen nada que ver con las acciones de ese mole. Y ese no tuvo nada que ver con Odebrecht. Nada. Y Francolini está preso por una cosa que no tiene razón de estar preso. ¿No? Entonces nosotros seguimos repitiendo mentiras como si fueran verdades y estamos pidiendo que caiga quien caiga, no importa que violemos la ley. No. Yo estoy pidiendo que haya justicia en el marco de la ley y la Constitución con respecto a eso. Y estoy pidiendo que le demos espacio a la Procuraduría para que haga todo en marco de la ley y la Constitución. Y estoy pidiendo que nuestro pueblo esté alerta para que las cosas se hagan bien y que se hagan al menor costo social para el país, porque ¿de qué sirve destruir la nación para la venganza de alguien en particular? A ver, ¿quién se beneficiará de esto? Bueno, aquí hay alguien que está pagando un precio político muy alto. El grupo de Stanley Mota está seriamente en la palestra pública y es el objeto de ataques políticos como nunca se había visto en la historia nacional, porque el grupo Mota había sido lo suficientemente inteligente para no tener ese nivel de protagonismo político que tiene hoy. Hasta el propio presidente nos mandó que le preguntáramos al señor Mota. Hasta el propio presidente. Nunca en la historia de ese grupo económico importante de este país había estado tan en el debate. Entonces, todas estas cosas políticas que están ocurriendo, todo este tema, se va a ir a los carnavales y no va a parar ahí, porque los procesos sociales son acumulativos. Esto no se va a olvidar, esto va a seguir. Entonces, termino con esto. Esta dicotomía entre una economía relativamente sana y una política extremadamente destruida, esta dicotomía entre un sector económico que tiene capacidad de recuperación y una política con cada vez menos credibilidad, esa dicotomía, es decir, esa doble línea, ya comienza a conspirar contra nuestro posible desarrollo. Y por eso que tenemos que actuar con sensatez, con sentido común. Y estos discursos disparatados, de acusaciones alegremente vertidas, contrastan. ¿Por qué le dieron el financiamiento a Odebrecht? A ver, aquí había gente que decía esto estaba quebrado, ¿se acuerdan? Sí.
¿Por qué? Porque en diciembre yo le di aquí las evaluaciones de la evaluación de riesgo con respecto a Odebrecht después que se firmaron los acuerdos. Porque los acuerdos en los Estados Unidos le permiten a Odebrecht trabajar en los Estados Unidos y seguir licitando y pagar su multa. Aquí no. Aquí queremos destruirlo todo para construir sobre la destrucción, ¿qué cosa? Yo lo que creo que sí hay que hacer justicia, sí hay que saber la verdad, pero tenemos que buscar el camino de la verdad. El camino de la verdad no está en la arenga fácil, en la demagogia barata. Fíjese nada más las cosas que pasan mientras estamos entretenidos en esta guerra. Usted no vio que el Canal de Panamá acaba de suspender la licitación de Puerto Corozal. Es más, yo tengo en mis manos, y no lo voy a usar ahora, porque quiero hacer unas verificaciones, un documento que iba a ser tratado hoy en la Junta Directiva del Canal de Panamá, que de ser cierto, sería un escándalo muy grande para el Canal de Panamá. Y lo que yo estoy planteando en la Lotería del Canal de Panamá, ¿para qué ensuciar un proyecto y no lo debatimos tranquilamente? Sí. Hay más de 11 denuncias sobre ese proyecto. Mientras estamos nosotros entretenidos en esto, nos iban a pasar esto y no lo hicieron porque no habían cumplido con una resolución de Junta Directiva de septiembre del 2016. Entonces, todas esas cosas están pasando en el país. Entonces, para nosotros el motor de la economía nuestra sigue siendo el área del Canal de Panamá. Y nosotros tenemos que cuidar que las cosas allí se hagan bien para que nuestra economía siga caminando y pueda recuperar lo perdido en términos de magnitud del crecimiento. Entonces, vuelvo y les reitero, aquí no hay más ningún camino que un entendimiento político para abordar el tema de la justicia. Estas confrontaciones en la calle lo que van a provocar al final del día es la destrucción del sistema y como consecuencia una destrucción de la economía. Y al final, ¿quién paga el pato? El más pobre. Los más pobres, los despedidos, los demás tienen millones para irse. En estos carnavales, ¿quién está haciendo el panameño? Pensando si se va para Las Tablas, si se va para Chame, si se va para tal lado. ¿Qué está pensando los ricos de Panamá? Que se van para Disney, que se van a ¿cómo se llama? A esquiar allá en Aspen, o que se van para Europa. Pero el panameño se va a ir a la cinta costera 3, se va a ir a San Miguelito, a Colón, a Gatuncillo, en fin, se vaya a donde pueda hacer para divertirse. Entonces yo creo que los dirigentes políticos deberán aprovechar para meditar en estas cosas que le estoy planteando en la mañana de hoy. No se diga más.